día de hoy vamos a hacer un tema interesante, ligero, bastante práctico, que vendría a ser el diagrama de Gantt. ¿Qué es un diagrama de Gantt? Un diagrama de Gantt es una estructura que nos va a permitir controlar nuestros procesos versus los tiempos y también las dependencias de un proceso anterior para poder terminar o concluir otro posterior. Yo lo uso de manera regular. Eso va a depender de la complejidad de mi proyecto. Cuando los proyectos son bastante simples, bastante ligeros, no necesito un diagrama de Gantt porque lo puedo manejar por otros medios, pero hay momentos donde el proyecto ya es más complejo. Involucran varias estructuras, involucran también varias personas, involucran varias responsabilidades. Te vas a dar cuenta que cuando veas este diagrama de Gantt, y lo vamos a armar nosotros, le vas a dar valor. En toda mi historia laboral, no todas las entidades les han prestado el valor a un diagrama de Gantt, otras sí, otras no, depende del perfil del inversionista o depende del perfil de los gerentes, donde cada uno le va a dar una prioridad. De manera personal a mí sí me sirve, porque cuando muchas estructuras recaen bajo tu responsabilidad y son estructuras de mucha responsabilidad económica, el diagrama de Gantt es muy útil. Primero porque va a ser como un manual de operaciones. No es un manual de operaciones, pero ahí está todo el procedimiento a seguir. Otro punto también que rescato con relación al diagrama de Gantt: cuando hay muchos procesos, siempre hay un proceso pequeño, bastante básico, bastante simple, que a veces se nos puede pasar de la mano. Entonces, ahí aparece el diagrama de Gantt porque te va a alertar que no te olvides ese proceso, porque ese proceso tan simple, tan de poca cuantía, te puede generar un gran problema mayor. Entonces, ese es otro gran punto en que yo rescato del diagrama de Gantt. Otro punto del diagrama de Gantt, si es que estás con un grupo trabajando para una persona o tratando de explicar la complejidad de un proyecto, es perfecto. Hay muchas empresas, personas, gerentes, de una u otra manera que a veces no le dan la importancia al trabajo realizado o priorizan mucho que la articulación es mucho más simple, ¿no? Porque de una u otra manera se han acostumbrado a veces que las estructuras aparecen de la noche a mañana o el trabajo se realizó por arte de magia. Y no es así. Con esto tú puedes demostrar todo tu trabajo de manera milimétrica, ¿no? Y puedes sustentar que la operación que se está realizando es mucho más compleja de la que en una falsa idea es. Lo que ves tú acá a continuación es un diagrama de Gantt que lo utilizo frecuentemente para el tema de las exportaciones a agroindustria. Vamos a hacer un diagrama de Gantt para el tema de las importaciones. También te hago recordar que si comparamos las exportaciones con las importaciones, tú tienes un beneficio como importador. Las importaciones son mucho más sencillas que las exportaciones. En las exportaciones se involucran unidades de venta mucho más complejas versus tus unidades de compra en una importación, que es mucho más simple, mientras que en una exportación necesitas invertir más dinero, en una importación tienes el beneficio de una inversión más pequeña, ¿no? Y te vas a dar cuenta que tu mismo proceso también es más sencillo, ¿no? Mientras que una exportación es mucho más compleja. A veces puede parecer que es idéntico, pero no lo es. Ese es el beneficio de ser importadores. Asimismo, en esta estructura te quiero demostrar toda la complejidad. Antes de pasar a la parte práctica, vamos a hacer hincapié de cómo armar un diagrama de Gantt. Lo primero, como están viendo acá, esto me sirve como una estructura. El diagrama de Gantt es mucho más grande. Voy a pasar a la otra hoja para que ustedes vean. Esto vendría a ser la continuación. Entonces, es mucho más complejo y me permite mapear en qué situación estoy.
te vas a dar cuenta que el diagrama de Gantt, el programa perfecto para el diagrama de Gantt vendría a ser el sistema Project, ¿no? Pero el Project ya vendría a ser un programa y eso involucra un costo. Entonces, por medio del Excel que tienes en este momento en tus manos, puedes hacer un diagrama de Gantt con el Excel, que es bastante práctico, económico. Lo mejor de todo que lo puedes transferir a un partner tuyo, a un colega o a alguien que le quieras demostrar. Te digo porque en ciertas estructuras que yo he tenido que sustentar ahora poco, por ejemplo, en ministerios, no todo la articulación tiene el sistema Project, por eso que empieza a ser, digamos, impráctico. Pero todo el mundo tiene un Excel y lo puedes convertir en un archivo PDF y todo el mundo puede ver la estructura. No es tan parecido al Project porque en el caso del Excel que tienes en este momento no va a generar las vinculaciones, ¿no?, entre los diferentes procesos, pero te puede dar una línea de trabajo bastante efectiva. Más allá de lo usual que vendría a ser un diagrama de Gantt, tenemos un semáforo que yo lo utilizo de manera frecuente. Como no tengo los conectores, porque el Excel no lo permite, utilizo el semáforo para que me dé alertas. ¿En qué tipo de alertas? Yo necesito ver qué tan completo está todo el proceso y qué tanto me está faltando. En la parte superior van a ver el ítem, ¿ya? Y en los ítems vendrían a ser todos los puntos que tú consideras importante controlar, ¿no? Si estás viendo este proceso que es exclusivo para una exportación, involucra un total de, como ves aquí, a ver un momento que cargue, de 89 ítems, ¿no? Son 89 ítems que yo considero controlar. Tú puedes poner más, puedes poner menos. En realidad te vas a dar cuenta que muchos de los ítems involucra otros procesos. No lo he puesto acá porque muchos ya los conozco muy bien y no necesito más reforzamiento, sino pongo la estructura que necesito controlar, porque si lo explayo voy a tener casi unos 50 ítems más, ¿no? Y el objetivo es hacerlo más práctico, ¿no? Luego, en la parte superior, no al costado de ítem, está la actividad. Eso es el punto que tú tienes que poner. Tú tienes que poner la actividad que tú quieres controlar. Cada uno tiene un proyecto diferente, cada uno va a opinar también de los puntos que considera más urgente, más importante. Asimismo, habrá personas que lo disfrutarán poner, digamos, toda la estructura lo más detallada posible. Otras personas que son más prácticas y prefieren ponerlo solamente la palabra general que involucra toda esa estructura de la operación. Y es un tema que te lo dejo a tu elección. Yo te recomiendo que si recién estás comenzando, lo hagas lo más detallado posible. En todos estos años que tengo experiencia en estos temas, tanto de importación y exportación, hasta el mejor de los mejores se le escapa algo. Y a veces ese algo termina siendo tan perjudicial para ti que no tiene sentido a veces no hacerlo. Yo, en todo proceso complejo, regreso nuevamente a mi diagrama de Gantt, no solamente de esa estructura, si es que no lo he realizado, sino de las pasadas, para revisar si es que me he olvidado o me está faltando algo. Entonces, le voy sacando un beneficio indirecto al diagrama de Gantt y a los que ya había trabajado en otras operaciones. Entonces, pongo la actividad. En la actividad, yo te recomiendo que lo separes también por grupos, porque cada grupo va a involucrar un trabajo diferente. Te vas a dar cuenta que en todo tu proceso de importación o de exportación aparecen articuladores. Esos articuladores van a ser las compañías que te van a brindar un servicio o un producto. Entonces, ellos van a tener su propia estructura de trabajo, ¿no? O cómo tú vas a plantear la estructura con las empresas que tú vas a subcontratar.
Por tal motivo que yo te recomiendo, para que no te confundas, porque va a haber muchos procesos que van a ser similares, pero se van a diferenciar porque pertenecen a articuladores diferentes, llámese agencia de carga, llámese agencia de aduana, llámese transportista local, llámese transportista internacional, llámese tu proveedor, porque en realidad tu proveedor va a ser parte de este proceso, llámese de otros puntos que tú consideras importantes. Podríamos poner acá también las entidades reguladoras, ¿no? Si tu producto es restringido, entonces ya se convierte en un punto muy sensible que tú necesitas sacar para poder realizar tu proceso de importación, porque al final te vas a dar cuenta que hay ítems que son de máxima urgencia, ¿ya? Y que sin esa estructura no funciona el proyecto. Entonces, yo te recomiendo que lo separes. Vamos a hacer una pequeña visualización para que tengas una idea. En este caso, estamos hablando de CADMA, son las siglas del proveedor, ¿no? En este caso, estamos hablando de un punto de vista de exportación, donde se está poniendo todas las estructuras que yo debo de controlar. Luego, en el tema de procesamiento, porque en este tipo de proyectos sí se contempla esa estructura, lo estoy separando. Estos son dos unidades diferentes, son dos estructuras diferentes. Luego voy a la parte de los documentos. Como hay un conjunto de documentos, te vas a dar cuenta que en mi caso personal yo he separado la estructura documentaria diferente que la parte operativa, porque te vas a dar cuenta que la parte operativa se puede estar realizando mientras que los documentos están en proceso. Te vas a dar cuenta también que hay procesos que si el documento no está listo, la parte operativa no está. Y hay estructuras donde van a trabajar muy paralelamente, ¿no? A veces se hace toda la operativa, pero faltan los documentos. Entonces, yo de manera personal lo separo, ¿no? De una u otra manera, estamos poniendo, como ves en el título, documentos para la exportación. Tú puedes poner documentos para la importación. Al igual manera, pongo la parte operativa, ¿no? Para que tú tengas una idea de toda la parte operativa que yo necesito regular o controlar. Y al final pongo estructuras extra que vendría a ser la conclusión de todo el proceso. Entonces, todos estos procesos va a depender de tu criterio. Cada uno va a elegir el criterio, ¿ya? De qué colocar y qué no colocar aquí. Ya ese es un tema que va a depender mucho de los proyectos, porque el diagrama de Gantt se va a acoplar al perfil de cada empresario. Luego, en la otra columna, en la parte de inicio y final que tú tienes en tu cuadro Excel, van a ser las fechas. Acá vas a colocar las fechas que tú mismo vas a designar para tener el control. Nuevamente, eso va a depender mucho de tu criterio. Tú le puedes dar más días, menos días, y va a haber fechas que no dependen de tu criterio. Van a ser fechas rígidas que te lo va a dar tus proveedores. Llámese tu proveedor chino, porque si tú inicias un proceso con él y ya te pusiste de acuerdo en iniciar la producción, te vas a dar cuenta que él te va a dar una fecha de entrega. De esa fecha de entrega, ya se convierte en una fecha rígida, ya no depende de tu criterio, lo vas a tener que colocar ahí. Si estamos hablando de tus permisos, si es que tu proyecto contempla permisos que vas a necesitar antes de tu importación, también ya contempla una fecha rígida porque no puedes esperar todo el tiempo, porque de una u otra manera, si has visto las bases legales y te has empapado en tu producto, la entidad reguladora que representa el Estado por algún ministerio, ya siempre tiene una fecha límite de respuesta, ¿no? Y esa fecha límite de respuesta, si tú la conoces, también la pones acá, porque ya te está dando fechas rígidas. ¿Qué fecha depende más de tu criterio, ya que estamos hablando? Por ejemplo, tú inicias en tu inteligencia comercial y tú defines qué tiempo quieres dedicarle para encontrar al proveedor. Estás iniciando esto. Entonces, como estás iniciando esto, tú te has puesto como proyecto encontrar los proveedores
del producto que tú quieres importar en 30 días. Entonces, si tú te has puesto ese tiempo máximo, tienes que terminarlo en 30 días. Otros lo van a poner en 15, otros lo pueden poner en 7. Entonces, esos compromisos que tú estás poniendo, que son bastante subjetivos, va a depender de tu criterio. Mientras que otros son bastante estrictos. Por ejemplo, el más estricto, que tú no puedes modificarlo ni tampoco negociarlo, vendría a ser el tema del tránsito internacional. El tránsito internacional, te hago recordar que cuando tú traes un producto del punto A al punto B, es el tiempo que se va a demorar la línea naviera en traerte la mercadería. Si estamos hablando por una vía marítima y tocamos el país de China, estamos hablando de un tiempo mínimo de 30 días. Luego tienes que agregarle también esa parte operativa, ¿no? Una semana de carga y otra semana de descarga. Entonces, si vas sumando, ya tienes 45 días que solamente se va a ocupar en el tránsito internacional. Entonces, eso ya es rígido y no lo vas a poder cambiar. Entonces, te permite trabajar y poder hacer tus proyecciones. Te pongo un mejor ejemplo del entendimiento del riesgo de no tener a veces un diagrama de Gantt. Estamos en campaña navideña, correcto, ya eso es en diciembre. Ahora estamos hablando de noviembre. Si tu proveedor te dice que te puede dar el producto en 15 días y tú le pones un riesgo de demora de 20 días y sumas el tiempo de tránsito, ¿ya? Te das a dar cuenta que literalmente tu mercadería va a llegar ya después de Navidad, ¿no? Casi una semana después de Navidad. Estás en campaña navideña, literalmente no tiene sentido. Vas a tener un producto que no lo vas a poder vender porque debió haber llegado antes. Entonces, dentro de ese mismo criterio tienes que tener cuidado a las falsas promesas, ¿no? Muchos proveedores chinos, por querer venderte, te pueden decir, sí, no te preocupes, te lo entrego en 15 días. Yo he hecho un tiempo, hace poco les he comentado que mandé a hacer unos equipos de producción en China. La fecha de entrega era 30 días, ya literalmente me ganó 7 días más, ya estaba dentro de mi peor escenario, ok, ya se dio ese escenario, no me preocupa y estoy dentro de los tiempos. Hace poco también les mencioné que realicé un tema de importación de Estados Unidos y literalmente lo necesitaban para ayer y lo traje por vía aérea. Me encantaría mostrarle el diagrama de Gantt, eso fue hecho por el Project, pero justo esa es una información propia de una compañía que no lo puedo mostrar. Pero cumplí las fechas porque trabajo en los peores escenarios. ¿Qué es el peor escenario? Te recomiendo que cuando realices esto, ya no lo hagas pensando en que va a ser siempre lo mejor para ti, porque no te va a permitir hacer cálculos reales y eso luego también se va a reflejar en tu presupuesto. Yo te recomiendo que cuando realices este tipo de estructuras, ya siempre trabájalo en el peor escenario. ¿Qué pasaría si se demorara? ¿Qué pasaría si llegara esto? ¿No? De una u otra manera puedes trabajar en el mismo diagrama de Gantt, ya dos escenarios, el óptimo, que el que esperas que se realiza, y el pésimo. Te vas a dar cuenta que hay estructuras que el peor escenario no te van a afectar mucho, porque no te van a sumar muchos días, pero sí, te vas a dar cuenta que también hay escenarios que sí te pueden afectar toda la operación. Entonces, ya ese es un tema de criterios. Para poder demostrarles, vamos a ver acá, vamos a minimizar un momento, cada proceso yo le estoy poniendo una fecha de inicio y una fecha de término bajo mi criterio y me va a dar el número de días totales que yo le estoy designando y otras que ya están contempladas ya en el mismo proceso, no las puedo cambiar. Y el sistema mismo del Excel va a pintar los cuadrados que involucran a esas fechas. Entonces, ya con eso me da una idea visual de cómo voy a estar avanzando. De manera estricta, un diagrama de Gantt no tiene semáforo, ¿no? Esto es un agregado que lo puse bajo la deficiencia que tiene el Excel de no poder vincular las operaciones. Entonces,
el semáforo me va a indicar si el proceso lo terminé, no lo terminé para poder avanzar a la siguiente estructura. Tú puedes poner igual acá, en vez de 2, puedes poner 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Estás indicando que todos esos puntos representan a una misma estructura. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Complementar lo que no te puede dar el Excel versus un programa como el Project. Entonces, vas llenando las fechas, ¿no? Y poco a poco se va armando tu diagrama de Gantt. Tu diagrama de Gantt no tiene que ser complejo, eso te lo comento. El diagrama de Gantt tiene que ser útil y práctico. El objetivo, y se los digo, si es que recién están comenzando y tienen un perfil muy teórico y muy poca práctica, a veces uno quiere adornar el diagrama de Gantt y en vez de hacerlo práctico, empieza a hacerlo burocrático y eso te va a entorpecer, ¿no? El diagrama de Gantt tiene que ser útil, tiene que ser práctico, no tiene que buscar entorpecer tu trabajo, ¿no? Si recién estás comenzando y no tienes todos los conocimientos, no te preocupes, eso poco a poco lo vas a ir ganando y tú mismo bajo tus experiencias vas a empezar a modificar tu diagrama de Gantt. No es lo mismo cuando tú realizas tu primera importación que cuando realizas importación todos los días o todas las semanas o todos los procesos o tienes tantas empresas que tienes que controlar que de una u otra manera si no tienes el diagrama de Gantt te vas a asfixiar. No, pero en tu caso, que es mucho más sencillo, lo vas a disfrutar bastante. Como ven, yo estoy poniendo también en el semáforo 3 colores, ¿no? Un punto de pendiente, ¿no? Donde me está indicando de que está faltando un proceso, ¿no? Asimismo, también cuando los procesos van aumentando, también voy cambiando las fechas hasta el tiempo de entrega, porque después cuando vuelvo a revisar, yo veo también mis puntos de inflexión y digo, acá en pendiente, el contrato de Spodeka, y yo me acuerdo, digo, ya se había realizado, ya estaba listo, se demoró 10 días, ¿no? Y eso también te permite mejorar tu propia organización y tú y a ti mismo también. ¿Por qué? Porque empiezas a revisar y dices, ¿por qué demoró 10 días algo que ya estaba listo? ¿Fue temas de firmas? ¿Fue falta de control? ¿Fue falta de supervisión? Algo te va a decir, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando tú necesitas tener un tiempo más comprimido, ya más consolidado, vas a tener que sacarle días. ¿Y de dónde le sacas más días a lo que tú no puedes cambiar? Por ejemplo, tú necesitas ahorrar días, ¿no? Para que el proyecto se realice más rápido, pero tú dices, ok, yo no puedo cambiar por nada del mundo la fecha de tránsito. ¿Qué es lo que puedo cambiar? Y te das cuenta que hay cosas que sí dependen de ti, de tu esfuerzo, de tu trabajo, y eso sí lo puedes cambiar. Hubo otras que van a depender de terceros que tú puedes presionar para que se haga una entrega. Y también tú puedes tomar la decisión, porque tal vez compraste un producto en China y el proveedor te dijo que había dos opciones, uno que lo tenía en stock que te costaba un poco más y otro que lo mandaba a hacer te costaba un poco menos. Entonces, entre costo-beneficio también te da una mejor elección, ¿no? Acá, por ejemplo, estoy poniendo un tema en rojo de urgente, ¿no? Tiempo 3 días, ¿no? Te vas a dar cuenta que a veces hay estructuras así, ¿no? Que terminan siendo urgentes bajo el escenario actual. Eso es lo bueno que te permite ese tipo de Excel, ¿no? Si te das cuenta, el project no te permite hacer todas esas variables porque obviamente el objetivo es que tú respetes toda la estructura, ¿no? Pero acá esta es una fusión, vamos a hablar de estilos, ¿no? Entre una semaforización que lo traje yo, por ejemplo, de un Balance Scorecard que me es práctico solamente en inicio de proyectos, y un diagrama de Gantt, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué momento para ti puede ser un tema urgente? Llega tu producto de importación, pasa al canal rojo y te mandan una notificación en el cual falta una información que tú tienes que aumentar. En el canal rojo tú entregaste un packing list, por ejemplo, donde está tu mercadería y justo
tu mercadería tiene un código, un número de serie, y que no se lo informaste a la gente de aduana, ¿no? Entonces, sabes que cada día que tu producto se queda, vas a pagar sobrecostos. Imagínate si tú has hecho un retiro directo a puerto. Créeme que va a ser para ti en ese escenario lo más urgente y no vas a tener ni siquiera días. Vas a querer que esto sea horas, ¿no? Entonces, con eso también tú vas a coordinar un equipo, ¿no? Porque al final tú dices, oye, había una información que no tengo, ¿cuánto tiempo le vas a destinar para que eso no te genere un sobrecosto? Y te vas a dar cuenta que de manera visual va a haber muchos trabajos que terminan haciendo más importantes para ti, pero esta pestañita en rojo, si te das cuenta dentro de toda esta gran información que son 89 ítems, empieza a ser visible. Entonces, te va a poder ayudar para poder controlarlo. Imagínate que ahorita estás haciendo un trabajo, vas a hacer otro trabajo, te distraes, te olvidas, pasa N cosas, tienes tu vida personal también y comienza el día siguiente. Y el día siguiente, si tú no tienes una agenda o no tienes un plan de trabajo o cómo controlar los procesos, puedes cometer un gran error. Tan simple como pasa un par de días y de ahí nos ha pasado a todos y dices, Dios mío, me olvidé. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿No? Ese Dios mío, me olvidé, en todo proceso de importación siempre se llama sobrecostos, ¿ya? Tu olvido te puede generar un tema de sobrecostos. Y ese olvido no es tanto como nosotros lo podemos manejar tal vez entre amigos o un tema familiar donde puedes decir, no te preocupes, mañana te lo doy o ahora te lo doy. En esto se va a reflejar en una factura que vas a tener que pagar. Entonces, a mí me ha servido mucho como una agenda, ¿ya? Para poder controlarme. Imagínense que yo estoy haciendo el trabajo propio que me compete en la mañana y en las noches estoy dando el tema de las clases. Entonces, tengo yo un trabajo operativo muy milimétrico y con esto me evito problemas y siempre estoy cumpliendo a todas las partes. ¿Por qué? Porque yo controlo también el tiempo y controlo también las operaciones. Asimismo, hay proyectos que son más complejos que no hago un diagrama de Gantt, pero a veces reviso esto, ¿no? Para poder recordar si no me estoy olvidando nada. A veces, y te lo digo, soy muy sincero, imprimo toda la operación, ¿no? Y como ya tengo un diagrama de Gantt en blanco, lo único que hago es ponerle check, ¿no? Ya no imprimo el calendario porque no me es útil y le imprimo check. Entonces terminé, transformé el diagrama de Gantt en un manual de operaciones y un cuadro de lista de responsabilidades para poner check si tengo, no tengo, lo completé o no lo completé, ¿no? Te lo digo por experiencia, hasta el más antiguo de los antiguos en este rubro se olvida. Entonces, me es útil el diagrama de Gantt de esta manera. Si estamos tocando un diagrama de Gantt en base a estas experiencias, es para que tú disfrutes esto y veas cómo lo puedes utilizar. A mí me ha preocupado porque, te comento, muchas organizaciones bastante medianas a grandes, ¿ya? No tenían una cultura organizacional. Entonces, traerles el diagrama de Gantt para muchos fue una sorpresa beneficiosa y para otros fue un documento innecesario. Literal, así. Le parecía esto un documento innecesario, impráctico y que no tenía ningún sentido, ¿no? Y para ese tipo de organización, en vez de sumarle, para ellos le restaba, ¿no? Cada uno va a interpretar esto de una manera diferente. Eso te lo digo en base a mi experiencia. Una sola organización que yo conozco ya lo acogió muy bien, lo disfrutó mucho. ¿Por qué? Porque el perfil de la persona que gerenciaba esa organización era una persona con alto nivel de conocimiento, ya tenía otro tipo de, de, de recorrido, ¿no? Él ahora representa, por ejemplo, un juez internacional en el tema de un producto, ¿ya?
específicamente Cacao, es amigo, lo respeto mucho, ¿no? Y él absorbió esta mixtura, ¿no? ¿Por qué? Porque se da cuenta de la dificultad de que no todo el mundo tiene Project, le disfrutó esta combinación entre el semáforo y el diagrama de Gantt, y que esto sea como una mixtura entre un manual de operaciones, diagrama de Gantt, con semáforo, porque esto refleja el trabajo del día a día, ¿ya? Luego, para no extendernos mucho, el semáforo es bastante simple, son colores, ¿no? En el cual te va a dar las alertas, y acá arriba ponemos las fechas. Y si das cuenta, esa es toda la parte esencial de este tipo de diagrama de Gantt. No es muy complejo. Vamos a pasar a la parte práctica para que cada uno arme su diagrama de Gantt en base a sus propias necesidades. Voy a compartir la pantalla desde el cuadro de Excel. Ahora, por ejemplo, estamos en el cuadro de Excel, es lo que tú tienes en este momento. Vamos a modificarlo ya dependiendo de la operación. Si te das cuenta, esta es una operación de importaciones del 2016, ¿no? Cuando estábamos en la agencia de aduana, para ciertas empresas se les mencionaba algo básico, ¿no? Para que puedan manejar sus tiempos y estén más tranquilos, ¿no? Si te das cuenta, va a depender de la operación. Como esta operación es muy simple, muy básica, te das cuenta que este diagrama de Gantt es de igual manera, bastante simple y bastante básico. No tenemos que complicarlo mucho. Entonces, yo puedo usar toda esta estructura de fechas, ¿no? Entonces, si tú quieres sacarle provecho en base al tema de las importaciones y comenzar el diagrama de Gantt desde cero, ¿ya? Un punto importante que tenemos que ver vendría a ser el tema de los costos. Eso te permite un perfil para trabajar un diagrama de Gantt. Cuando tú inicias en este proceso de las importaciones, el proyecto siempre se va a definir si es que te deja un margen de utilidad o no te deja un margen de utilidad. Por tal motivo, el diagrama de Gantt se va a basar en la parte operativa, ¿no? Y tú le puedes agregar puntos extra, puedes agregarle tu parte de venta, puedes agregarle cosas que no están contempladas en el tema de la importación, pero lo que te va a servir a ti es como un manual de operaciones mixto con el diagrama de Gantt, con la semaforización para que dé algún tipo de alertas, ¿no? Porque el objetivo es que te dé una mejora organizacional. Todas estas estructuras las podemos pasar al diagrama de Gantt. Ahorita vamos a hacer un ejemplo, vamos a abrir otro archivo. Un momento, por favor, para poder trabajar desde cero mi diagrama de Gantt. Un momento. Ok, en este momento estamos en el mismo diagrama de Gantt que están en tus manos. Es el mismo archivo. En ese mismo archivo, ¿no? Esto lo podemos cambiar, ¿no? En este caso, yo pondría todo en pendiente porque recién estamos comenzando, ¿no? Y puedo bajar toda la estructura, ¿no? Y voy eliminando los urgentes porque no es una estructura que se ha realizado. Estamos comenzando desde cero. Entonces, comencemos todo desde cero. Dejo listo mi estructura. Luego, ¿qué es lo que hago? Esto lo voy a dejar al final. Voy a ver el tema de las fechas. Ahora ya estamos marcando una fecha. En este caso está el 1 de septiembre. Vamos a modificarlo a la fecha actual para que sea mucho más sencillo. ¿Correcto? Y lo bueno del sistema es que se va a actualizar solo. Si te das cuenta, tú vas jalando el sistema hasta llegar a la parte final y se va a actualizar. Y llegamos hasta la última fecha. Si te das cuenta,
desde que iniciamos la estructura hasta que nosotros estamos proyectando un término, estamos con alrededor de unos 3 meses. Entonces, para el ejemplo, estamos tocando casi todo el mes de noviembre, todo el mes de diciembre y todo el mes de enero. Si necesitas más tiempo, no te preocupes, ¿ya? Viene en la parte de Excel, en la parte de abajo, ¿no? Yo lo pongo bajo esta estructura porque se me es más práctico. Si tú quieres cambiarlo a una parte más típica, como uso la gran mayoría, acá tienes en una pestañita donde dice normal y le haces clic. Y vas a verlo de otra forma. No te preocupes, ¿no? Lo voy a regresar de la manera donde yo me siento más cómodo. Entonces, ya desde ahí tienes toda la estructura para poder comenzar. Luego, ¿qué es lo que tienes que definir? Las actividades. ¿Qué actividades dentro de tu organización tú quieres controlar para poder cumplir con los tiempos? Por ejemplo, comencemos con el más típico de todos nosotros cuando recién comenzamos. Vamos a asumir que estamos en cero total en todo. ¿Ok? Y este vendría a ser tu primer tema. Si esto vendría a ser tu primer tema, el primer punto que tú deberías seccionar es la búsqueda de proveedores. Ya le puse el título de búsqueda de proveedores. Si has estado viendo las diferentes informaciones, ponencias, hemos mencionado diferentes formas de encontrar proveedores. Entonces, acá tú puedes seccionar en la búsqueda de proveedores. Si esto es tu primera columna vertebral, tú puedes poner búsqueda de proveedores como 1, base de datos. Es un punto esencial para comenzar un proyecto. Otro punto importante en búsqueda de proveedores, ferias internacionales. Otro punto esencial para iniciar mi proyecto de la búsqueda de proveedores, que vendrían a ser canales de venta retail, ¿no? El wholesale o retail, eso lo vamos a definir. Puedes definir si quieres la estructura. Tú puedes poner acá Alibaba o Alibaba, AliExpress o lo que tú quieras poner acá. Estamos poniéndolo. Por ejemplo, estamos poniendo canal de venta retail, porque vas a hacer algo más pequeño o tal vez quieres hacer algo más grande, no hay problema. Lo dejamos ahí. Ok. La primera estructura que estoy poniendo es búsqueda de proveedores. Ya definí las tres formas esenciales de encontrar un canal de venta. O lo vamos a cambiar a algo mucho más atractivo. Canal de venta, y pongo entre comillas, Alibaba. Es bastante útil, ¿no? Entonces, ya definiste tu estructura de trabajo, que es la parte esencial. En más de una oportunidad hemos mencionado el compromiso. ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar a cada estructura para poder obtener el proyecto? ¿30 días? ¿15 días? En inteligencia comercial voy a dedicarle 30 días. Entonces, si vamos a ponerle 30 días, genial. Vamos a trabajarlo. Primero, vamos a definir cuándo voy a comenzar. Tú dices, yo quiero comenzar el día de mañana. Hoy estoy cansado, voy a iniciar el día de mañana. Entonces pones la fecha aquí y el año. Todavía el sistema está de manera programada, vamos a hacerlo más simple. Entonces en la base de datos, que te hago recordar, ¿qué es buscar proveedores en la base de datos? Probablemente tú vas a bajarte de base de datos con relación
Tal vez tú quieres bajarte de base de datos, ¿no? Con relación a plataformas de paga, llámese Veritrade, llámese Datasur, existen otras que han sido nuestros invitados, ¿no? Fíjense con relación a sus invitados, ahí existe un lugar. Retornando, por favor, les pido a las personas que están participando, no hagan clic en todas las estructuras, me están saliendo unas notificaciones que nos cortan la explicación. Regresando a este tema, tienes a la base de datos, ¿no? Ok, la base de datos o bien la sacas de la SUNAT, que también es una estructura, lo hemos mencionado el día de ayer, por ejemplo, totalmente gratuito, cómo sacar esa base de datos. Tal vez tú quieras pagarla porque te da una información más consolidada, te permite hacer más variables. Ok, pero ¿cuánto tiempo le vas a dedicar? Si tú prometes todos los días buscar 10 proveedores al día, ya multiplicado por 5 días, deberías obtener un total de 50. Entonces, tú dices, esos 50 proveedores, vamos a ponerle una fecha límite. Si estamos el 4, vendría a ser miércoles. Ok, tú dices, esto es la parte que quiero terminar, me voy a esforzar más, lo voy a terminar el 8, que vendría a ser el domingo. Pones 8, perdón, pones 8, slide, 11, slide, 20. Entonces ya le estás destinando 5 días. Significa que el día de mañana hasta el día domingo vas a dedicarte a esta función. Ok, ya van tus primeros 5 días. Ferias internacionales. Tú dices, ok, en las ferias internacionales yo quiero trabajar la próxima semana. Ok, vamos a trabajar la próxima semana, que vas a encontrar todos los proveedores a partir de la próxima semana. La próxima semana vendría a ser el 9 del 11 del 2020. Y te prometes nuevamente terminarlo esto en una semana. El 15 del 11 del 2020. Entonces ya le invertiste 7 días. Y fíjense acá, si te das cuenta, hasta acá aparece el programa Project, porque hay una continuación. Pero ojo, este es un Excel, ¿no? Tiene sus límites. Tú dices, un canal de venta importante. Ah, ya, perfecto. Alibaba. En Alibaba me han comentado que puedo conseguir muchos los proveedores que yo estoy buscando. Entonces, vamos a arrancar la tercera semana. Voy a dedicar exclusivamente a buscar proveedores en Alibaba. Entonces, para cerrar la semana, vas a poner el domingo. Si te das cuenta, ya le estás destinando tiempo, pero tú prometiste darle 30 días al proyecto. Ya tienes 7 más 5, tienes un total de 19 días. Entonces tú puedes reformular el proyecto y tú dices, no, mira, no necesitaba 30 días. Con un total de 19 días yo puedo obtener todos los proveedores para iniciar mi segundo proceso, que vendría a ser la búsqueda de proveedores de servicios. O te das cuenta que en el camino la base de datos no te sumaba 5 días. Al final, la base de datos te puede haber sumado perdón. La base de datos te puede haber sumado más tiempo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo así casual. Le pones el 12, te deberías terminar el día jueves. Por consiguiente, le inyectaste un total de 9 días, ¿no? Ya vas viendo tu tiempo, pero acá también te está demostrando, ¿ya? Que vas a necesitar de trabajar el doble, porque ya estás tocando parte de tu compromiso venidero. Entonces, lo puedes trabajar en paralelo o no lo puedes trabajar paralelo, entonces ya te va a dar un perfil. Hay que ser sinceros, nosotros trabajamos y tenemos que hacer otras cosas. Entonces, ¿cuánto tiempo tú le estás designando? Entonces, si puedes trabajar en paralelo, perfecto. Entonces, acá te va a dar toda la estructura en paralelo.
Ok, y si no lo puedes trabajar en paralelo, ¿qué significa? Estos dos puntos no deberían existir, por consiguiente tienes que modificarlo. Significa que se va a atrasar tu proyecto. Esto lo vas a poner el día 13, ¿no? Y vas a terminarlo en la fecha proyectada o vas a respetar la fecha anterior. La fecha anterior pusiste 7 días. Entonces, si estás comenzando con esta fecha y le quieres respetar esos 7 días, estamos hablando que si estás poniendo el día 13 y le vas a sumar los 7 días, deberías terminar esto el día 20. Vamos a poner el día 20. Si le pones el día 20, ya para tener tus 7 días, nuevamente va a haber acá conflicto, porque te vas a dedicar solamente ese tiempo porque tienes otras cosas que hacer. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? También modificar. Esto ya no inicia el día 16, esto va a iniciar el día 20. Entonces, si inicia el día 20 y tú quieres mantener tus 7 días, ¿no? Acá le vas a poner hasta el día 27. Si te das cuenta, ya toda tu... Bueno, acá nuevamente hay un conflicto, perdón, debería ser 21, porque si no, nuevamente tendríamos una incongruencia. Entonces, ya vas modificando tu proyecto en base... Ya vas modificando tu proyecto en base a la situación real. Ok, iniciaste con las buenas intenciones de terminarlo en los 19 días, pero empiezan a nacer los cambios que siempre nos pasa, algo tuvimos que hacer, algo que nos distrae y se nos empieza a complicar. Al final le estás dedicando de los 19 días, le estás dedicando un total de 24 días. ¿Ok? Entonces ya tu proyecto se va reformulando. Ojo, y estamos hablando del primer ítem. Va a haber más ítems. Ok, tal vez tú quieras hacer algo más conciso, más comprimido. Entonces tú dices, no, mira, yo puedo dedicarle más tiempo a esto y todo lo puedo hacer de manera conjunta. Y no necesito invertirle un total de 24 días. Para mí, demorarme un mes entero no es conveniente. Yo voy a dedicarle un máximo de 2 semanas a todo el conjunto. Correcto, perfecto. Tú le vas a dedicar a todo el conjunto esas 2 semanas. Entonces, vamos, para hacerlo práctico, vamos a imaginar que iniciaste el día domingo. Y vas a terminar todo esto en estos 15 días. Y estas estructuras las estarías eliminando. ¿Por qué? Porque ya no serían útiles. Entonces, estarías repitiendo lo mismo. Tú puedes ponerle acá la palabra inteligencia comercial. Y puedes poner de datos, de base de datos, puedes poner ferias y puedes poner la estructura de Alibaba. Acá, ¿qué es lo que has hecho? Has juntado toda la inteligencia comercial en una estructura. Ya tú estás indicándote que tú este tema lo vas a hacer de manera aleatoria. En un momento, un día se te puede antojar trabajar en Alibaba, otro día se te puede antojar trabajar en ferias, otro día se te puede trabajar en base de datos, pero lo vas a terminar en 15 días. Es un tema, como dice el dicho, ¿no? Para gustos, los colores. Entonces, cada uno va a elegir lo que más le permita disfrutar. Entonces, yo prefiero dejarlo, por ejemplo, de esta manera. Ok, entonces, si yo ya me estoy prometiendo trabajar el tema de búsqueda de proveedores en este tiempo, en estos 24 días, ok, yo voy a indicar otro proceso importante. Acá le voy a quitar esto, ¿no? Y luego modificamos los ítems, no se preocupen. Ya no pongo búsqueda de proveedores, pongo cotizaciones. Las cotizaciones, correcto. Yo estamos generándolo desde cero. Ok,
Entonces, en las cotizaciones, ¿cuántas cotizaciones tú te has prometido? Ok, tú estás mencionando que quieres trabajar este tema y necesitas cotizaciones. Ok, ya has trabajado un total de casi 24 días, acá vas a hacer el máximo esfuerzo, ya tú has decidido eso, y necesitas esas cotizaciones. Tú le vas a indicar, o tú mismo vas a poner, de los proveedores que has encontrado, las cotizaciones. ¿Cuántas cotizaciones? Ya eso es un tema que lo puedes dejar acá refrendado. Tú puedes decir, obtener, puedes poner 30 cotizaciones. Perdón, vamos a ponerle minúscula para hacer una diferenciación. ¿Okay? Tú pones que vas a conseguir esas 30 cotizaciones en un máximo de una semana. No te recomiendo que te demores mucho. Las cotizaciones es enviar correos en base al perfil que ya previamente has analizado, ¿no? Entonces, si ya estás indicando que esto sería el día 27, estarías arrancando estrictamente el día 28 del 11 del 2020. Y como le vas a dar una semana estricta, ¿no? Entonces, incluyendo el 28, si es 28, para que no se te complique, tú puedes hacer esta estructura. Al acá y le pones más 6 días, ¿no? Porque el 28 ya está contado. Y aparecen tus 7 días. ¿Ves? Si es que no tienes el calendario de la mano, no te preocupes, tú le puedes sumar el número de días, ¿no? Acá está más 6. Y ya tienes tus 7 días. Vamos a ver en la parte gráfica. Ok, no hay ningún conflicto, no, estás continuando el trabajo. ¿Qué significa? Que hasta ahora, si vamos sumando, ya tienes un total. Acá puedes eliminarlo, y si quieres puedes poner suma, jalas toda la estructura, y ya te va permitiendo tener una idea. 30 días, ok, tienes 30 días. Bueno, en este caso, para que sea lógico y no sea confuso, sería suma, ahí tenemos que corregirlo, porque es cada uno con su propio título. Correcto. Estamos refrendando que la hoja de proveedores nos está tocando un tema de 7 días. En cotizaciones, ok, estamos dejándolo así. Luego, vamos a pasar a otro ítem. Borramos. Ok, ya encontramos búsqueda de proveedores, cotizaciones. Con las cotizaciones, ¿qué me permitió ahí? Obtener información como qué. Primero ya sé el precio del producto. ¿Qué más? Como has hecho una estructura bien realizada, ya tienes peso y tienes volumen. Entonces, si ya tienes peso y volumen y has definido el Incoterm de la compra, ya tú vas a completar tu operativa. Entonces, ¿qué puede pasar? Búsqueda de proveedores. Vamos a ponerlo en mayúscula. Puedes ponerlo con otros proveedores de servicio. Y acá modificas el título para que no sea confusión. Busca proveedores de producto, del producto, rayita China. ¿Ok? Busca de proveedores de servicio. Puedes poner raya operativa. Acá tú puedes definir qué estás buscando. Cada uno tiene su propia negociación. Entonces, este universo va a cambiar para cada uno de ustedes. Acá tú puedes elegir si realmente vas a elegir una operativa en base al Incoterm que tú has comprado, ¿ya? O reformulas nuevamente el proyecto. Acá puedes poner agente de aduana, porque necesitas el agente de aduana. Luego puedes decidir, en base a tu estructura de negociación, un agente de carga, porque
necesitas encontrar un agente de carga. Luego tú también decides que el producto tú estás en provincia, ¿no? O necesitas llevarlo a tu almacén. Entonces también no tienes tu transporte propio. Vas a tener que contratar un agente, un transporte local, ¿no? Si te das cuenta, estamos viendo documentos, ¿no? Esto luego lo puedes reformular y ponerle el título de documento, porque en este momento no estamos pidiendo ningún tipo de estructura o cotización similar. A ver, un momento, estamos poniéndolo bien. Ok, luego estamos en este dilema. Un agente de aduana, carga, transporte local, eso no es tan complicado. En teoría debemos de buscarlo al mismo tiempo. En esta figura que ya estamos el 4 de diciembre, ¿ya? Entonces ya debemos de comprimir más el tiempo. En esto no te deberías demorar mucho. Esto máximo le demoraría una semana, pero lo estamos separando porque cada uno tiene un proyecto diferente. Vamos a iniciar el 5, el 12 del 2020 y le das 7 días a todo el proyecto. Y le pones más 6. ¿Por qué más 6? Porque el sistema ya está contando el día que estás iniciando, más 6 días que están faltando para que se den esos 7. Ok, ya tienes 7 días. Igual, vas a repetir esta información. Inicias el 5. Idéntico. Más 6. Comienzas el 5, el 12, y le sumas más 6, porque ya se está contando el día de inicio. Faltarían 6 días para hacerse la semana. Entonces ya tienes acá tus 7 días. Te vas a dar cuenta que en la vida real, ya cuando empieces a pedir tus cotizaciones, esto lo puedes obtener bastante rápido, ¿no? Unos van a terminar antes, ¿no? No creo que te va a demorar más de una semana. Otros sí, te vas a dar cuenta que se puede demorar un poquito más, en empresas que se demoren más, pero ya también los seccionas. ¿Por qué? Porque imagínate que empiezas a hacer esta estructura operativa. Empiezas a cotizar quién te está dando el mejor servicio operativo, ¿no? Para que te salga lo más económico posible y te traiga tu producto de manera conveniente. Y si una empresa te da, tú ya te proyectaste 7 días como un tiempo máximo, tu deadline, como se dice, y una empresa te lo da de acá en 8 días, 9 días, 10 días, ya la descalificas, ¿no? Porque no está contemplada en el tiempo del peor escenario. Imagínate que alguien que te entregue una información después de 7 días, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? No vas a llevar la flor después del entierro. Entonces, es importante también, en esto te va a fijar el número de días trabajados, ¿no? Esto lo puedes poner todo en un solo bloque. Y así poco a poco tú puedes armar toda la estructura hasta definir tu proyecto como tú lo quieres trabajar. Yo te recomiendo que lo hagas de manera paciente, ya llenes toda la estructura. Entiendo que muchos van a querer que este diagrama de Gantt termine siendo un manual de operaciones. Yo no lo recomiendo, por eso que lo damos en vacío. ¿Por qué? Porque el diagrama de Gantt tiene una función para controlarte a ti, no para que te sirva a ti de un manual de operaciones. El manual de operaciones es un manual de operaciones y ese es el canal correcto que debes revisar. Lo que estás aprendiendo es el criterio para armar tu propio diagrama de Gantt. Tú vas a decidir si esta estructura es útil para tu organización o no la es útil, ¿no? Esto es un tiempo que te tienes que dedicar tú para analizar todos los puntos que tú consideras importantes. Obviamente esto se va a llenar ya acorde a tu conocimiento. A mayor conocimiento te vas a dar cuenta que las estructuras van a cambiar, pero comienza con lo que ya conoces y con lo que ya conoces empiezas a marcar tus tiempos.
Luego empiezas a añadir los nuevos cambios que vas a necesitar. Te vas a dar cuenta que el diagrama de Gantt que tú puedas hacer inicialmente, que puede ser muy parecido a este, bastante básico, bastante simple, luego puede terminar en algo tan complejo como el que mostramos inicialmente. Tú puedes hacer todo este tema de las secciones. Por ejemplo, si tú tienes todos estos subcostos, ¿no? Gastos documentarios, tú puedes decir, acá, ok, depósito temporal, lo vas a poner. Agencia de aduana, también lo vas a poner como tu parte operativa, porque vas a tener que buscar estos operadores. Un MPC Seguros, también lo vas a poner. Y poco a poco tú vas a diseñar esa estructura del diagrama de Gantt. Mientras más responsabilidades estén bajo tu persona, el diagrama de Gantt te vas a dar cuenta que se va a extender bastante. Cuando entras al tema de las subcontrataciones, tu diagrama de Gantt empieza a hacerse más pequeño. ¿Por qué? Porque estás contratando un tercero y lo que vas a hacer es controlar el trabajo operativo que ellos lo estén realizando de manera efectiva y bien, que ese es el objetivo primordial de este proceso. Y al final, cuando tengas todo el proyecto claro, analizado, vas a armar un diagrama de Gantt de este tipo de envergadura, ¿no? Por eso que el diagrama de Gantt se tiene que personalizar mucho a tu proyecto. Te vamos a compartir luego, en una ampliación del diagrama de Gantt, un diagrama de Gantt muy centralizado para una MIPE, en el cual se pueden indicar todos los puntos que serían recomendables que ustedes revisaran. Bueno, señores, si se han dado cuenta, es un tema muy ligero, muy sencillo, nada complicado. Van a decidir ustedes qué tanto les pueden servir en su organización. Y les agradezco mucho por la participación del día de ahora.